El Cerro Sapo. En tiempos muy remotos vivía entre los indios chocoes, adoradores de Acore, el dios amable y guapo, un jai, o doctor, de nombre Yungu. Hombre de espíritu sencillo, mansas costumbres y bondadoso corazón, era el jai muy querido por las gentes de su tribu. Ocupado siempre en ayudar y servir a los demás, los años habían corrido sobre Yungurú sin que éste se hubiera dado cuenta de que estaba viejo. Pero lo era ya. Su voz temblaba y sus movimientos eran tardos. Sin embargo, continuaba en su tarea de repartir el bien sin olvidar jamás las ofrendas a los dioses. Acore amaba a aquel hombre bueno y lo libraba de todos los peligros que por su edad y sus achaques no podía evitar, pues el jai tenía un enemigo, Sapo, un espíritu malvado que a cada paso le tendía acechanzas. Protegido por Acore, nada podían contra el ingenuo y confiado viejo las insidias de su rival. Pero cierta vez en que el dios tuvo que ausentarse, Sapo buscó y halló una ocasión propicia para poner en práctica su plan de perder al jai. Se encontraba Yungurú buscando hierbas y plantas medicinales con las que curaba a los enfermos, cuando su maligno contrario se colocó junto a él, y antes de que pudiera hacer uso de sus poderes mágicos, pues también los poseía, le dio un terrible golpe en la cabeza. Se tambaleó y cayó sin sentido el jai. Y al verlo así inerte en el suelo, el perverso espíritu le quitó la vida y pisoteó su cuerpo con alegría feroz. ¿Dónde están ahora tus fuerzas, Yungurú? Nadie, ni el propio Acore, te hará volver de donde estás. ¿Por qué no usas tus poderes?, gritaba Sapo burlón y enardecido. Levántate si puedes. Cuando se cansó de vociferar, se sentó y miró despaciosamente y con alegría perversa el amasijo de huesos, carne y sangre que era el cuerpo del viejo jai. De pronto sintió un poco de recelo. Sapo temía a Acore, y si en su afán de acabar con el hombre a quien odiaba, no se había preocupado el dios, ahora que el delito estaba cometido, sentía cierto pavor. Acore tomaría venganza de la muerte de Yungurú. Se estremeció. Lo haré desaparecer, dijo. ¿Quién puede saber que yo lo maté? Tomó el muerto, abrió un hoyo profundo en el corazón de la selva, y allí lo enterró. No acababa de echar la última puñada de tierra cuando se presentó Acore. ¿Qué haces, Sapo?, dijo el dios. El criminal azorado tartamudeó algo que Acore no pudo entender. Habla más claro, dijo este frunciendo el ceño. Pero, ¿tiemblas? Algo malo ocultas. A ver, deja que yo mire lo que estabas cubriendo con la tierra. ¿Qué puede interesarte? Mas si insistes, te diré que es la semilla de una planta rara lo que he sembrado, repuso Sapo, que sentía sobre sí la mirada preñada de amenazas de la divinidad. Quiero contemplar ese portento. Sapo trató de resistir, pero, quieras que no, tuvo que echar la tierra a un lado y descubrir el cuerpo exánime de Yungurú. Sus hechicerías y su potencia de nada le habían valido. Sus conjuros para transformar el cuerpo del jai en la semilla de la que había hablado carecían de fuerza ante un poder mayor que el suyo. Los ojos de Acore lanzaron chispas. «¡Malvado! ¡Asesino!», gritó. «Te has atrevido a desafiarme. Yungurú era intocable para ti, y osaste arrancarle la vida. Tu malignidad y tu audacia te costarán muy caro. Sabrás lo que cuesta provocar mi cólera». Agarró a Sapo. El espíritu trató de esquivar esas manos que como tornillos se aferraban a sus brazos. Pataleaba, gemía, maldecía, se retorcía, forcejeaba con todas sus fuerzas, tratando de librarse del duro apretón. Todo era inútil. El potente brazo del dios lo tenía bien sujeto. «Es en vano cuanto haces», le decía tranquilo y frío Acore. «No te salvarás de mi castigo». Se llevó la mano libre a la cabeza y arrancó de ella 3 pelos. Esos pelos se convirtieron en 3 cadenas. Con ellas amarró a Sapo. Se elevó con él y con el cuerpo de Yungurú. Cruzó la selva, bajó a tierra y se detuvo al pie de un macizo montañoso. Ahí colocó al jai, a quien no podía traer del más allá, y lo convirtió en un río hermoso, el Yungurudo, que lleva al Tuira su corriente de aguas claras y tranquilas. Ató a Sapo a una piedra y remachó los eslabones en la roca para que aquél no pudiera escapar de las cadenas. «Aquí has de permanecer», le dijo, «recibiendo en tu cuerpo los azotes del sol, del viento y de la lluvia. Los relámpagos te cegarán y los truenos retumbarán en tus oídos llenándote de miedo. Las fieras rugirán cerca de ti y las aves carniceras querrán sacarte los ojos. No podrás dormir y el espanto y el terror se harán dueños de ti. Pedirás a gritos que termine de una vez contigo, pero no lo haré. Te dejaré aquí hasta el día en que oigas que las mujeres han dejado de parir». Acore se alejó y comenzó para Sapo la expiación.
Solo y expuesto a las inclemencias del tiempo, a los dientes de los animales salvajes y a los feroces picotazos de las aves de rapiña, vio pasar los siglos. Cada vez que sentía el rumor de seres humanos, preguntaba con plañidera voz: ¿ya las mujeres dejaron de parir? Al escuchar la negativa trataba de enderezarse, rechinaba los dientes, sonaba las cadenas de tan atroz manera que la gente se escondía medrosa. Resoplaba furiosamente y su jadeo hacía temblar la tierra y estremecer los bosques. El Tuira se embravecía, agrandaba sus olas, inundaba los campos y hacía zozobrar las embarcaciones. Pasados estos accesos de rabia impotente, por un tiempo se resignaba y se quedaba tranquilo. Pero otra respuesta igual a la anterior volvía a provocar su desesperación y su cólera. Cierta vez, un jovencito indio de nombre Amparra llegó sin querer al lugar donde se hallaba Sapo. Este le hizo la concebida pregunta. Contestó el mozuelo que sí, que ya las mujeres habían dejado de parir. Una carcajada del espíritu atemorizó a Amparra. Era tan violenta y estruendosa que asustado trató de irse. «Ven aquí», ordenó Sapo, «suelta estas amarras». Dóciles bajo las manos del indio, las ataduras cedieron, y el espíritu recobró su libertad. El encanto estaba roto. Sin escarmentar, Sapo volvió a las andadas. Sus fechorías e iniquidades llenaron la tierra. A Coré le dejó hacer, serían sus últimos desafueros. La pena que iba a imponerle sería eterna. Ya Amparra, el indio que desobedeció sus mandatos, había sido castigado, convertido en un río pequeño de aguas turbias y fangosas, el Amparrado. En cuanto a Sapo, le llevó a un lugar cercano a Garachiné. Y allí, revestido de aquella majestad, de aquella fuerza, de aquel poder ante el cual temblaban por igual los inmortales y los hombres, fulminó contra el ahora tembloroso y aterrorizado espíritu la más tremenda maldición. El rayo rasgó el cielo, retumbaron los truenos, rugió la tormenta, se desbordaron los ríos, tembló la tierra, la naturaleza toda, estremecida hasta sus raíces, vio cómo el matador de Yungurú se distendía, perdía su forma de inmortal para convertirse en un cerro alto, pelado y triste, en el que no crece una flor ni cuelga el nido una avecilla. Libres los chocoes de las maldades del cruel espíritu, dieron gracias a su Dios con sacrificios y ofrendas. Pero no dejan de mirar con aprensión y miedo la mole de piedra solitaria y árida, el cerro Sapo, que les recuerda la venganza justiciera de Acoré.